Hola hermanos, proseguimos con las lecciones sobre la reencarnación y cómo funcionan, por qué olvidamos lo que hemos hecho en encarnaciones anteriores. Y en este momento lo que vamos a hablar es de la información que nos dan los hermanos en lo cercano que está el mundo espiritual al mundo físico. Nosotros nos creemos que es algo lejano, que está allá arriba y que Dios está lejísimo, más lejísimo todavía y muy ocupado. Nada de eso, hermanos. El mundo espiritual está prácticamente alrededor de nosotros y ellos nos explican que si nosotros podemos ir limpiando los pensamientos físicos, las emociones, las dudas que nos asaltan a cada momento, nosotros estamos elevando nuestra vibración y por lo tanto estamos cada vez más cerca de ellos y ellos les es más fácil comunicarse con nosotros, porque esto trabaja de la siguiente forma, según ellos nos han explicado. La comunicación entre el mundo espiritual y el mundo y nosotros en cada ser se realiza dentro de nosotros a través de nuestro espíritu. Y esa comunicación puede ser canalizada, puede ser a base de intuiciones, puede ser de momento ideas que nos surgen, bueno, de distintas formas que vamos sintiendo esa voz interna, que muchos le llaman la conciencia, otros le llaman, bueno, tiene distintos nombres, y que nos va transmitiendo algo que nosotros 5 minutos antes no pensábamos. Esa es la forma que el mundo espiritual tiene de comunicarse con nosotros. Claro, si encuentran mucha interferencia, muchos pensamientos de duda, de inseguridades, de, por ejemplo, malos pensamientos respecto a otros hermanos o a nosotros mismos, porque hay quien se juzga con mucha severidad y se considera de que es un ser muy pequeñito, insignificante, que no merece en realidad de que los hermanos se comuniquen con uno. Y todo eso interfiere en la comunicación de ellos hacia nosotros. Ellos nos explican que precisamente eso es lo que venimos a practicar al ser encarnados en el mundo físico, el poder actuar, el conocimiento espiritual que tenemos, poderlo actuar aquí en el mundo físico donde nos mezclan, donde hay toda clase de seres con todos los niveles de evolución y donde nosotros en realidad actuamos lo que está en nuestro espíritu, lo correcto y lo incorrecto. Entonces es el cuerpo el que nos permite la actuación, porque aquí así es como lo ha diseñado Dios, así es como actúa el universo, el cosmos, bueno, lo que le llamemos el planeta, y tenemos que estar conscientes de eso, hermanos, de que nosotros hemos venido aquí a actuar nuestras ignorancias y nuestros conocimientos, y que los hermanos saben mejor que nosotros lo que sabemos y lo que desconocemos, y que cada encarnación se prepara con gran amor y para incrementar el conocimiento y para eliminar las ignorancias. O sea, no son trucos o no nos ponen situaciones para cogernos de atrás para adelante, nada por el estilo, al contrario. Ellos lo que tratan es de facilitar las situaciones para que nos demos cuenta lo más rápidamente posible, que inclusive nosotros sepamos, tengamos la conciencia de qué ha pasado en encarnaciones anteriores. Por ejemplo, uno de los ejemplos que nos dan es que si nosotros analizamos las familias a donde hemos encarnado y vemos en ellos vaya, lo vemos muy destacadamente, los defectos que mueven, nosotros nos vamos a dar cuenta que esos defectos son precisamente lo que nosotros hemos venido a trabajar. Llamémosle a los defectos, llamémosle ira, llamémosle
personas que les gusta hablar de los demás, llamémosle otras cosas peores como son robar, apropiarse de lo ajeno, no querer trabajar, ser personas indolentes. Bueno, toda una gama de ignorancias las vamos a ver primero afuera. ¿Y quién mejor que nuestros padres y nuestros hermanos, en nuestra familia? Por eso es que se ejecuta la encarnación, hermanos, para que veamos esos defectos afuera y después veamos cómo se relacionan con nosotros. Claro, hay que tener un poquito de, como de apertura, ¿no? Para reconocerlo, porque por lo regular vemos a nuestros padres con un gran cariño, devoción, somos incapaces de pensar mal de ellos, etcétera. Algunos, ¿no? Otros no son tan benévolos, pero bueno. Y en realidad tenemos que verlo como modelos, como espejos, que lo que nos están es mostrando, están actuando fuera de nosotros lo que nosotros hemos venido a aprender y a rectificar. Así es como es una de las formas que podemos juzgar lo que estamos haciendo en esta encarnación para ayudarnos a recordar qué defectos son los que hemos venido a trabajar. Déjenme mirar las notas para que no se me olvide nada. Ellos dicen que en la medida que nosotros nos vayamos conectando y vayamos dándole una mayor atención a ese trabajo interno, a ese mirarnos sin juzgarnos, la llave de eso está en que nos miremos con cierta compasión, con cierta curiosidad, pero sin juzgarnos. Somos malos, somos sinvergüenza, mira lo que hicimos, mira qué clase de error cometimos. Nada de eso, hermano, porque tenemos que equivocarnos. Muchas veces es la forma de aprender y lo sabemos, porque inclusive en los trabajos físicos, en todo lo que hacemos, primero tenemos que es un periodo de aprendizaje donde primero se equivoca uno muchas veces, después aprende a hacerlo y después en la repetición es que se adquiere la experiencia. Y con el trabajo espiritual pasa exactamente igual. Tenemos que equivocarnos y por lo tanto no hay ni correcto ni incorrecto. Lo que hay es un periodo de aprendizaje y eso se hace con mucho amor por parte de ellos y nosotros, si fuéramos capaces, deberemos sentir el mismo amor, pero bueno, a veces sabemos que somos un poco duros con los demás y con nosotros mismos. Limpiando nuestros pensamientos, tratando de usar menos la mente física, las ideas fijas, las repeticiones, los hábitos, todo eso nos ayuda a limpiar las cosas que interfieren con la comunicación espiritual. Eso es parte de nuestro trabajo y también darnos cuenta, hermanos, de que muchas veces lo que hacemos es repetir, por ejemplo, tradiciones y costumbres de nuestras familias, pero que en realidad ya no aplican al momento presente. Tenemos que estar como más conscientes, más al tanto de cuál es la energía nueva que se está moviendo en el planeta y no tener esa, es como una lealtad a lo que mi familia hacía, a lo que mi mamá decía, a lo que mi papá decía. Esas son repeticiones de grabaciones que tenemos adentro, pero que no siempre están correctas. Entonces, analizar eso y darnos cuenta, ¿esto aplica para este momento que estamos viviendo o es algo del pasado? Porque recordemos que nuestros padres nos enseñan a nosotros y repetimos muchas de las acciones y de los pensamientos de ellos, pero es que ellos a su vez aprendieron de sus padres y de sus abuelos. Entonces estamos hablando, hermanos, de costumbres y enseñanzas que han sido dadas hace 150 años, que no tienen nada que ver con lo que se está moviendo ahora en el planeta. Luego entonces son costumbres y enseñanzas muy antiguas que no aplican al presente. Por lo tanto, tratemos de actualizarnos y de saber qué es lo que tiene que ver con este momento que estamos viviendo y qué es lo que pertenece al pasado.
para que podamos decodificar las energías que están moviéndose dentro de nosotros, que nos demos cuenta a través de las comunicaciones internas y de los sentimientos, eso que a veces afloran en nosotros, si estamos correctos, si estamos en el camino correcto o si estamos dejando llevarnos por los hábitos y las cosas aprendidas. Es como ir refrescando el conocimiento consciente. Y es un trabajo, hermano, sabemos. Esto, esto es bien duro y es bien... vaya, hay que estar atentos. No, en eso consiste el de que muchas veces nosotros decimos o pensamos, esta persona está dormida, está viviendo en el pasado, así. Y es porque tenemos que estar despiertos y atentos a lo que estamos moviendo, hablando, pensando y lo que estamos recibiendo del exterior. Es un trabajo fuerte y es un trabajo que requiere bastante esfuerzo de nuestra parte, pero vale la pena, hermano, de verdad que vale la pena. Y a la vez que limpiamos, empezamos a percibir las comunicaciones espirituales con mucha más claridad. Y siempre conectarnos, sobre todo cuando vayamos a tomar acción, vayamos a hacer algo importante o que tengamos un poco de duda, siempre conectarnos con el mundo espiritual, con nuestros seres, los seres que nos ayudan de continuo, que están ahí para eso, para dirigirnos en nuestra encarnación, porque la acción, hermanos, cambia de momento a momento. Y lo que nosotros estamos a lo mejor pensando, planificando, como se dice en este país, estamos fijándonos metas. Hay veces que esas metas son totalmente inservibles porque cambian en el momento. Y ahí es donde tenemos que tener la claridad y la luz espiritual para saber, ¿es esto lo que debe hacer, lo que debo hacer en este momento? Y se siente una satisfacción, una claridad interna cuando estamos en el camino correcto o en la acción correcta, que no se siente cuando estamos llenos de dudas y esa cosa que se pone en el cerebro que es como una neblina que nos impide pensar, etcétera. Eso es la diferencia, hermano, y tenemos que aprender a identificarlo. Ellos están trabajando precisamente para que cada uno de nosotros vaya adquiriendo esa seguridad. En la medida que nos practicamos, vamos distinguiendo cuándo estamos en el camino correcto de cuando no lo estamos. Y se siente, después que se practica un poco y se va adquiriendo ese conocimiento, se siente como una cosa real, como si lo estuviéramos sentados delante de nosotros y nos estuvieran hablando. Y mientras más nosotros utilizamos la mente espiritual y ese conocimiento interno que está en la parte nuestra del corazón, nosotros sentimos más seguridad y sentimos tenemos más claridad. Actuamos más sin dudas, sin inseguridades, sin miedos, porque es lo que hemos aprendido. ¿Qué cosa es lo que nos decían nuestros padres de continuo? Ten cuidado, no hagas esto, no hagas aquello, mira, de tal cosa, a desconfiar de los otros seres, de que pensando siempre que venían a hacernos algo, a cogernos algo, etc. Y eso es lo que hemos aprendido y eso era lo que se usaba. Yo que tengo muchos años les puedo decir de que hace años atrás eso era lo que se usaba en las distintas culturas del mundo. El desconfiar, la inseguridad, el protegerse y el pensar de que todo el mundo venía a coger algo, a hacerle algún daño a uno, a aprovecharse. Y desde luego hay que tener discernimiento y saber que en algunos casos es cierto, pero no en todos los casos, hermano. Y además cuando uno tiene cierta seguridad, uno se da cuenta de inmediato porque lee las energías del otro hermano y siente las vibraciones. Mientras más nos apoyemos en el mundo espiritual y en ese conocimiento espiritual y en esos hermanos, vamos a tener menos síntomas en nuestro cuerpo físico. La materia va a funcionar mejor y no vamos a tener tanta interferencia de las emociones y de lo que producen las emociones, porque recuerden que las emociones, al sentirlas,
lo que hacen es desatar las químicas en el cerebro que van a viajar a través de nuestro cuerpo y nos van a ocasionar muchísimas, pero muchísimos síntomas e inseguridades. Tratemos de sellar esas puertas por donde entran las dudas, por donde de continuo estamos preguntándonos si estamos haciendo bien, si esa persona será digna de nuestra confianza, de nuestra lealtad, etcétera, y que nuestra materia, cuando nosotros estamos sintiendo eso, hermanos, también está impactando nuestro entorno. Son vibraciones que están saliendo de nosotros y están programando lo que vamos a traer. O sea que si estamos en la desconfianza, la duda, el temor, la inseguridad, es eso exactamente lo que vamos a atraer para reiterarlo. Y lo que esos hermanos van a estar precisamente sintiendo, concuerde con con las emociones que nosotros estamos sintiendo. Recuerden que es una ley que existe en todo momento, que es la ley de afinidad, la ley de reciprocidad, y todo eso se combina por las vibraciones que nosotros estamos emitiendo y lo que se está moviendo a nuestro alrededor, y aunque no esté a nuestro alrededor, lo atraemos para que venga a nuestro alrededor. Sellemos esas puertas y tratemos, sobre todo, hermanos, tratemos de ser más optimistas. Nosotros no, la mayoría de nosotros no somos optimistas, somos más bien precisamente por todo esto que estamos conversando, pensamos de que no sabemos si las cosas van a salir bien, si el futuro va a mejorar, si, etcétera. Y es todo lo contrario, precisamente para atraer todas esas cosas buenas a nuestra vida, debemos vibrar en optimismo, en pensar que sí, que todo va a salir bien, que estamos siendo ayudados y que estamos siendo respaldados por ese mundo espiritual que nos ama, por Dios en definitiva, que es el que ha creado todo este mecanismo y todo este engranaje y que nos ama intensamente, que somos parte de él y por lo tanto no nos quiere perjudicar. Si vemos alguna cosa un poco difícil en nuestra vida, es aprendizaje, pero no es castigo ni es para darnos malos ratos aquí en el planeta, ni para que la pasemos mal, sino todo lo contrario. Y déjenme ver qué más tengo por aquí. Que precisamente tratemos, no que lo hagamos, descartar todas estas emociones y todos estos pensamientos que nos debilitan y que vayamos hacia la positividad, hacia la seguridad de que estamos siendo respaldados, apoyados en todo momento, y eso nos va inclusive a atraer hechos que van a reiterar que efectivamente podemos hacer todo lo que nos proponemos y que podemos tener una vida mejor, sentirnos mejor, lo cual no quiere decir que vamos a ser todos millonarios y todos vamos a estar viviendo en mansiones. No se trata de eso, hermanos, con tener las necesidades básicas cubiertas y con tener trabajo, salud, etcétera. Eso es más que suficiente. Lo demás, desde luego, si viene por añadidura, bueno, qué bueno, se acepta. Pero no comparar el sentirme bien con tener mucho y con tener una acumulación o con ser importante, famoso, más ahora que están las redes sociales y todo esto que estamos viviendo en este momento, de tener seguidores y todo eso no es en realidad lo que nos hace felices y lo que, sobre todo los que estamos en este camino, el que esté de lleno en el camino material, bueno, ya sabemos que está haciendo otro trabajo, pero nosotros los que estamos siendo atraídos por estas enseñanzas y tratando de mejorarnos y de elevar nuestras vibraciones, las posesiones materiales no es la respuesta. Con tener las necesidades básicas cubiertas es más que suficiente. Y veremos que vamos a ir
deponiendo esa actitud de que esto es muy difícil, esto no lo voy a lograr, los demás sí, pero yo no. Nada de eso. Todas esas actitudes van a ir siendo debilitadas en la medida que nosotros vayamos cambiando nuestros pensamientos, y cada vez más vamos a ver menos resistencia en la parte física, porque la parte espiritual se va a ir fortaleciendo y va a ir dominando la parte física y convirtiéndola en esa forma dócil y esa forma amorosa que todos deseamos tener. Ellos lo hacen, las encarnaciones las preparan los hermanos espirituales con mucho amor y con mucho cuidado, con mucha exactitud, porque es que ellos saben exactamente lo que sabemos y lo que desconocemos, y por lo tanto no nos dan demasiado en una sola encarnación que no podamos hacer lo que fracasemos, porque precisamente el intento de ellos, la intención es que podamos vencer todos los aprendizajes que nos han dado para cada encarnación, y cuando lleguemos al mundo espiritual y revisemos esta encarnación, veamos todos los aciertos y todos los esfuerzos que hicimos merecieron la pena, hermano. Y vamos a ir viendo, estamos viendo, de que se están llevando a cabo muchos cambios en el planeta. Por ejemplo, la familia tal y como la conocíamos se está desintegrando. Ya no vemos aquella familia, por ejemplo, que las dos personas, el novio y la novia, se casaban jovencitos y estaban casados por 50 y pico, 60 años, tenían sus hijos. Era una red muy apretada y muy cercana de esa familia, y no se hablaba nada de lo que pasaba en la familia con el exterior, todo se mantenía en secreto, todo era un misterio, bueno, todo muy, como muy unidos y muy dentro de lo que era el seno familiar. Y ahora no es así, hermanos, al extremo de que ya casi prácticamente el matrimonio no existe. Hay más de un 50% de divorcios en aquellos que aún se casan, pero además de eso, también la familia ha cambiado al punto de que ya no hay un papá y una mamá. A veces hay dos papás, a veces hay dos mamás, y a veces uno de ellos no quiere ejercer la función de padre o madre. Y entonces vienen otros seres que son los que se encargan, los padrinos, los tíos, en fin, y podemos ver un niño que tiene una mamá y tiene dos papás. No quiere decir que precisamente estén viviendo en la casa y estén haciendo todas las funciones de padre, sino que están ayudando a criar ese niño, dándole conocimiento y dándole seguridad, formándolo. Y eso está contemplado dentro de las leyes que se están aplicando ahora al planeta, y nos explican los hermanos espirituales, para que ustedes vean cómo ven las cosas en el mundo espiritual, que a veces es tan diferente de como la vemos nosotros en el mundo físico. Y es que ellos no ven eso como malo, no ven ni incorrecto, ellos lo que lo ven es como una expansión de nuestros conocimientos, porque al estar expuestos a otras personas, por ejemplo, en muchos casos que se divorcian el novio y la novia y se vuelven a casar, entran dos personas más a la vida de ellos, un esposo y una esposa en cada caso separado, y entran otros hijos y entran otros familiares, abuelos, tíos de la nueva pareja. O sea que entran muchísimas más personas a formar parte de esa familia, que traen nuevos conocimientos y que traen muchísimos cambios. Y eso lo que hace es precisamente expander nuestras experiencias y expander el campo de acción y de conocimiento y de instrucción que estamos recibiendo en una sola encarnación. No se limita como antes a mamá y a papá para toda una vida. Eso debemos verlo en esa forma, que es una nueva experiencia que no estamos acostumbrados del todo
a que suceda en estos tiempos, pero lo vemos cada vez con más frecuencia y los jóvenes que ya no quieren casarse como antes, ni casarse en la iglesia, ni lo hacen todo diferente, todo como innovador y verlo en esa forma y no juzgarlo, no, porque si no lo hacen como yo lo hacía está incorrecto. No, hermanos, no juzguemos, aceptemos y observemos y cada uno tiene libre albedrío. Si ellos lo respetan, nosotros también debemos respetarlo y debemos aceptar de que mientras menos nos fijemos en las áreas que son diferentes a como nosotros lo hicimos y menos juicio pasemos, todo eso se va debilitando y nos vamos cargando cada vez menos con ese tipo de estar mirando afuera lo que los demás hacen y lo que las otras familias hacen. Mirémonos nosotros, que hay bastante trabajo para que nosotros nos miremos y nosotros hagamos y vayamos haciendo los cambios necesarios que tenemos que ir haciendo para cada vez elevar más nuestras vibraciones y limpiarnos de energía vieja, hermano. Bueno, eso es todo por hoy. Los amo y hasta la próxima.